Hola a todos y todas en Unifans 2020 Online, soy Gustavo y hoy me toca hacer el homenaje a los 30 años de Robocop 2. Robocop fue una película de 1987, enmarcada dentro del género de cyberpunk, porque el protagonista era un cyborg, mitad hombre, mitad máquina, pero también tenía altísimas dosis de ciencia ficción, porque incluía otros inventos que no eran reales, para su época sobre todo. Incluía muchas dosis de acción. La película obtuvo clasificación para adultos, clasificación X. Luego fue reducida a clasificación R, restricta, para mayores de 18, pero con restricciones. Y nunca bajó de allí, nunca fue para adolescentes ni para todo el público. Y por supuesto también era un policial, porque en definitiva era la historia de un policía que combatía mafias. La película tuvo mucho éxito y 3 años después estrenaría una secuela que es la que nos ocupa hoy. Robocop tuvo un buen casting, buenos directores, todo el apoyo de la producción, de las cadenas involucradas, y fue una superproducción para su época, creciente, de 1 a la 2, luego decreyó un poco hacia la 3, y lo podemos ver en las grandes peleas de stop motion que tuvo con el D209 en la primera y con el Caín en Robocop 2, un robot que también era un cyborg y que a mí como a muchos nos cuesta verlo como tal, ya que lo percibíamos como que era un Terminator que se ensañaba con Robocop y lo quería destruir a toda costa. Sin embargo, dentro de él hay un personaje que es un narcotraficante que sigue consciente y reconoce a Robocop y por eso quiere destruirlo. Sin embargo, lo que nos ocupa hoy no es el argumento en sí de la película, no la vamos a repasar, no les voy a contar un ranking de curiosidades, sino que vamos a centrar este homenaje en por qué Robocop 2 fue una película que anticipó el futuro y sufrió consecuencias por eso. Esto no va a ser un ranking, no es un top, pero van a ser 10 puntos y vamos a ir de lo general, de lo genérico, a lo específico, a lo particular. Primero, el gobierno de la sociedad, en este caso de Detroit, de Nueva Detroit o de Ciudad Delta en el futuro. El gobierno está totalmente ausente, es un gobierno que suele estar quebrado económicamente, los políticos no suelen aparecer, salvo la cabeza del Estado y algún secretario, y no se vislumbran mayores empleados públicos. El caso de la policía está privatizada, está concesionada. Si un ciudadano tiene un problema, sea con el vecino, sea con un narcotraficante por la calle, un ladrón que lo asalta, o si tiene un problema para reclamar por un servicio público, está desamparado por el gobierno. Todas estas ramas de servicios públicos están en manos de corporaciones. Corporaciones que por supuesto se cubren la espalda entre sí y que en muchos casos pertenecen a una misma empresa madre. En el caso de OCP, ellos se jactan, sobre todo en la primera película, de explotar ramas de la industria que no son muy populares entre las grandes corporaciones, como la exploración espacial. Pero cuando vemos cómo vive la gente de Detroit, la OCP llega a todos lados. Las ciudades están totalmente superpobladas, en el caso de Detroit, y se supone que en el resto del país también, quizás en todo el mundo occidental. Todo el mundo, por supuesto, que está alcanzado por estas megacorporaciones que se adueñan en las ciudades. La gente puede vivir debajo de la autopista o en lugares abandonados. Por eso surge la necesidad de que estas grandes empresas construyan una remake de la ciudad, como la nueva Detroit o Ciudad Delta, donde la gente va a vivir en pequeños departamentos provistos por la empresa y en las condiciones que la empresa determina. Todo en base a la eficiencia empresaria, bajo costo, servicio pobre, pero un precio caro, con que dejan un buen margen de ganancia. Todo esto se hace con una gran impunidad, no es democrático, no se vota, salvo que seas accionista de la empresa, y la empresa nunca responde por los desastres que causa, que por supuesto son los que Robocop tiene que solucionar. Por lo general en forma de otros cyborgs, otros robots que matan a mucha gente y destruyen.
pero los responsables nunca van presos, nunca son procesados. No sabemos si la OCP controla la justicia directamente. Lo que sí sabemos es que los jefes de la empresa, los CEOs más altos, que sobrevivan a la película, siempre quedan impunes. Siempre se van y Robocop los ve como se van y hace algún comentario al respecto. En esta ciudad controlada por una megacorporación, cual es OCP, el corporativismo es voraz, es totalmente monopólico, pero podría haber sido oligopólico, que una empresa controla unos ramos de la industria y los servicios y otra controla otros o administra la ciudad. Sus directivos son totalmente impunes. De hecho, Robocop tiene una directiva que no puede interferir ni por la fuerza ni legalmente contra los directivos. Los directivos de segunda línea triunfan o mueren en el intento. Los directivos de primera línea jamás son tocados por la ley, a la que supuestamente también controlan, como la política. El único objetivo de las empresas es ganar dinero para sus directivos y para sus accionistas. Cosifican a la gente, no responden a la gente ni les interesan el valor humano. Lo que queda de las instituciones públicas como la policía es totalmente corrupta ante las empresas, no solo por el poder económico que éstas tienen, sino por el alcance que tienen sobre la gente que trabaja. Nosotros podemos ver un oficial de policía que traiciona a sus propios compañeros y bueno, luego termina muerto porque está totalmente a merced del crimen y de las megacorporaciones. Cuando estas personas corruptas interfieren con los intereses de una empresa como la OCP, terminan muertas. Pero mientras sean útiles, las corporaciones los amparan, los proveen de recursos y cuando estas personas cometen algún crimen, las rescatan. Mucha gente vive en la marginalidad, en la pobreza absoluta, vive en la calle, debajo de una autopista, porque la ciudad no tiene lugar para todos, pero tampoco hay oportunidades para todos, aunque consigas un lugar. Podemos ver el robo impune a la orden del día, violaciones, mafias y por supuesto narcotráfico en la calle. Podemos ver que la gente cuando se cae del sistema no consigue otro trabajo, muchas veces se suicida y las mujeres suelen volcarse a la prostitución o al trabajo esclavo. Ahí es donde entran a jugar su papel las redes de narcotráfico, que en el caso de esta Detroit está bastante monopolizada por el personaje del momento, como pasó en la primera, que muestran un solo narco, pero bueno, se supone que llega a toda la ciudad. Los jóvenes suelen caer en sus redes, sobre todo si no tienen apropiada contención, se convierten en soldaditos de ese sistema y es una forma de salida laboral, muchas veces la única que tienen. También las mujeres, por ejemplo, que trabajan en los talleres. Esto es solo lo que se puede llegar a ver en la película, pero es todo lo que infiere del sistema. Acá es donde un poco la película sufre las consecuencias de haber mostrado esta marginalidad, porque no existía esta proyección en lo que era la Detroit o Estados Unidos de 1990. Era una fantasía de los guionistas de que pensaban que el mundo se iba a convertir en eso. Y realmente hoy estamos haciendo este homenaje porque creemos que el mundo se convirtió en eso. Y la película en sus momentos fue sancionada porque se la trató con mucha crudeza, se la trató de exagerada, y por eso obtuvo una calificación para adultos, porque no solo la violencia física, los tiros y las muertes se consideraban inapropiadas, sino que este panorama oscuro no querían que se le presentara a los adolescentes porque pensaban que el mundo no era así y que no iba a ser así. Así como se muestra a la juventud que está totalmente descarriada, incluso desde la adolescencia, cayendo en las redes de la droga y del narcotráfico como empresa también, como única salida, también se muestra cómo el narcotráfico tiene su propio alcance al gobierno, a las corporaciones, argumentando cómo que le dan trabajo a la gente
y se muestra una gama de tecnologías que en aquella época no eran muy comunes y estaban en pañales, como el reciclaje, por ejemplo. El narcotráfico recicla los cassettes y los convierte en estuches para drogas, y tienen laboratorios con tecnología química que no existían realmente en esa época para una empresa ilegal. Eso se comenzó a potenciar después de esta película. Y también se trata en ese punto el tema de la inmigración, porque los inmigrantes siempre terminaban trabajando en esos lugares. Como decíamos antes, el alcance de estas mafias era total hacia la sociedad y hacia el mundo corporativo, pero también lo era hacia el gobierno, el cual termina casi en sociedad. En el caso de esta película, el alcalde se ve en problemas porque endeuda mucho a la ciudad al punto de la quiebra y no la puede salvar porque la megacorporación OCP la pisoteaba y destruía los planes del alcalde. Entonces el alcalde de alguna forma es rescatado por la mafia, que le ofrece pagar la deuda. Y bueno, ese es otro de los puntos que hoy en día está muy en auge, como la política es influenciada por corporaciones, cuando en la época en que Robocop 2 se filmó, solo se podría llegar a sospechar algo así de una industria de armamento muy poderosa o de algún medio muy poderoso, pero no de una empresa que provee tecnología a una ciudad. En una escena que es tomada con humor, Robocop es reprogramado con una amplia gama de sensibilidad social. Por ejemplo, con la ecología. Robocop es muy sensible al medio ambiente luego de ser reprogramado. Como lo somos hoy en día, que todos sabemos que debemos respetar el medio ambiente, respetar a los demás, y Robocop, con un pensamiento muy de los 80, rechaza esa programación y se autoelectrocuta para borrar esa programación extra, lo cual significa que bueno, en aquella época también veían la sensibilidad social como si fuese un peligro del futuro. Bueno, la sensibilidad llegó, no la consideramos un peligro. Finalmente, como un plus, quiero rescatar esa frase hecho en Norteamérica, que vuelva a significar algo otra vez. Es una frase que hoy está muy en auge en Norteamérica, en Estados Unidos, de volver a ser al país grande de nuevo. En 1990 y antes, cuando se escribió la película, Estados Unidos era una potencia industrial indisputable. A nadie se le podría ocurrir que algún día Estados Unidos iba a ser superado por una potencia asiática. Sin embargo, en Robocop sí, al punto tal que en Robocop 3 la misma OCP, o por así decirlo la ciudad, es comprada por una compañía japonesa. Bueno, como ven, todos estos tópicos que nos parecen tan cotidianos, tan de todos los días, incluso acá en Buenos Aires, Argentina, en 1990 eran futurología, y de la mala, de la que era mal vista, de la que pensábamos que no iba a suceder nunca. De hecho, yo cuando vi la película unos años después, pensaba que qué panorama tan oscuro, qué mal que hablan del futuro. Si eso sucediera, realmente necesitaríamos un Robocop en las calles, repartiendo tiros al que quisiera vivir de esa manera. Y hoy lamentablemente lo vemos muy normal, casi se ha normalizado la forma de vida marginal y las megacorporaciones pisoteando los derechos de la gente, apropiándose de todo, y el gobierno siendo cómplice. Lo único que nos falta es Robocop. Sigan disfrutando de Unifans 2020.